Hoy vamos a hablar sobre el tema pensad en esto o piensen en esto. Y es muy importante porque según los estudiosos nosotros tenemos una gran cantidad de pensamientos siempre revoloteando en nuestra cabeza y de todos esos pensamientos hacemos conscientes algunos y aquellos que hacemos conscientes son los que finalmente van determinando en qué dirección va nuestra vida. Por eso hay que tener mucho cuidado en aquello sobre lo que pensamos. Y por eso Pablo también nos da algunos consejos. Recuerden, Dios quiere guardar nuestro corazón y Dios lo va a hacer. Para hacerlo, también Dios nos ha dejado los principios en las Sagradas Escrituras que nos permiten cuidar este corazón. Así que Dios nos da los principios, nos da la fuerza, obra el querer como el hacer, pero es nuestra decisión si queremos que esa obra se verifique en nuestra vida. Hoy vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a llevar nuestros pensamientos cautivos a Él, para que la guardia que Él ha montado, algo de lo que hablamos ayer, pueda alejar los pensamientos de mal y entonces comenzar a pensar como pensaríamos en el cielo. Porque como ya hemos estudiado que somos ciudadanos del cielo, entonces la pregunta es, ¿cómo piensan los ciudadanos del cielo? Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que nos ilumina y nos permite comprender mejor cómo vivir. Oh Dios, danos sabiduría. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el día de hoy vamos a considerar ya en los últimos versículos de Filipenses, en el capítulo 4, los versículos 8 y 9. Y miren lo interesante, dice, por lo demás, hermanos. Este por lo demás viene ahí precedido por todo lo que veníamos diciendo. El tema de la unidad, de lo que hablamos el día de ayer, y el tema de no estar angustiados. La angustia viene por donde nosotros ponemos nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos elegimos? Entonces dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a desglosar rápidamente estos dos versículos. Vamos a concentrar en el verso 8. Noten, por lo demás, Pablo va a enumerar una serie de virtudes y para que esto no se confunda con las virtudes paganas griegas, Pablo la comienza esta lista con la virtud cardinal de la Biblia y es todo lo verdadero. ¿Por qué para Pablo es tan importante esto de todo lo verdadero? Porque nosotros también podemos pensar en cosas que nos traigan cierta paz, cierta tranquilidad, cierta felicidad, pero que no son verdaderas. Y entonces nos estamos autoengañando. Ponemos nuestra escala de valores, que puede resultar muy interesante para nosotros los seres humanos, y de hecho hay una gran cantidad de escala de valores en temas de organización del tiempo. Por ejemplo, hay varias formas de organizar el tiempo y muchos dicen, ¿qué va primero? La familia, muy bien, y luego el trabajo y luego la salud, y bueno, por poner un ejemplo. Otros dicen, no, primero el trabajo porque me va a dar el dinero para cuidar a la familia y va segundo. ¿Y cuál es el orden correcto? Por eso Pablo dice, todo lo verdadero, comencemos con lo verdadero. Eso significará entonces hay que buscar primero los principios divinos. Es Dios el centro. Luego de eso, ya comenzamos a ordenar nuestras prioridades, que van variando en la medida en que nosotros vamos desarrollándonos en la vida. Para mí, que tengo esposa e hija, mi segunda prioridad después de Dios es mi familia. Pero luego vendrán mis hermanos y luego algunas otras cosas como el trabajo. Y en mi caso, que de hecho trabajo con las personas, justamente las personas están en esa prioridad alta de Dios primero, luego mi familia, que ya luego incluye a mis hermanos que tengo, y luego a las personas con las que trabajo por la gracia de Dios y a las que puedo pastorear. Entonces, la escala de valores
comienza con lo verdadero. Y Pablo dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y todavía termina rematando esto, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y entonces me surge una pregunta. Cuando nosotros pensamos en todo lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, etcétera, la lista que ya dimos, ¿verdad? ¿En quién pensamos? Sinceramente, o quizá la pregunta debería hacerla como ¿en quién deberíamos pensar? Si pensamos en Jesús, esa es la respuesta correcta. Y aquí sí hay una respuesta correcta, una verdadera. Porque estas virtudes son virtudes que fueron encarnadas por Jesús. Jesús es el gran modelo al que nosotros miramos. Es el gran modelo que encarna todas estas virtudes que ahora se nos invita a nosotros a imitar. Y esto es tan importante porque aquí claramente Pablo está señalando hacia Jesús y diciendo, todo esto, o sea, si quieren pensar en algo, piensen en Jesús, porque Jesús encarna todo lo bueno de este mundo, encarna todo lo verdadero de este mundo, encarna las virtudes del cielo, porque como Jesús se lo dijo a Nicodemo, el que descendió del cielo puede hablar de estas cosas celestiales, ¿no? Estoy parafraseando un poco la entrevista de Jesús con Nicodemo, pero claro, Él nos enseñó cómo se vive en el cielo, aún en esta tierra, aún en este mundo contaminado por el pecado. Jesús traía su propio ambiente, Él vivía en la atmósfera del cielo. Y entonces la pregunta es, ¿podemos nosotros vivir en esa atmósfera? Pues sí. Si contemplamos a Jesús, podemos vivir en esa atmósfera. Si lo imitamos a Él, podemos vivir en esa atmósfera. Pero recuerden que también hemos estado hablando sobre el tema del liderazgo en esta semana. Hablamos de los modelos. Y aquí Pablo va a aprovechar para incluir ese tema. Porque noten lo que dice el verso 9. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Aunque Pablo claramente está señalando al Señor Jesús porque Él es el modelo, o sea, si nosotros queremos decir es por antonomasia el modelo, no hay nadie más grande que Jesús como nuestro modelo, cada uno de nosotros que tenemos una responsabilidad frente a los demás, que somos líderes, el pastor, el líder de iglesia, el anciano de iglesia, el director en un departamento, el maestro en una escuela bíblica, los padres frente a sus hijos, todos deberíamos ser capaces de imitar todas esas cualidades para poder decir, bueno, lo que ustedes aprendieron de mí, lo que vieron en mí, lo que oyeron de mí, esto imiten. No estoy diciendo que yo lo pueda decir en este momento, porque sé que no, pero ese es el desafío. Ese es el desafío que Dios me envía a través del apóstol Pablo a mí como padre, pero a mí también como pastor, como líder. Y Dios me envía este desafío para que yo pueda vivir las virtudes cardinales del cielo, porque frente al mundo que se está perdiendo, si nosotros queremos que la gente realmente conozca cómo es el cielo, no bastará con solamente decírselo. Tienen que verlo. Y para eso nos tiene Dios aquí, en esta tierra, para que la gente vea cómo es el cielo. Tremendo desafío y tremenda responsabilidad. Por eso digo, yo sé que no lo puedo decir en este momento. Soy un cúmulo de pasos en falso, si se puede decir así. No estoy menospreciándome, sino en el sentido de que reconozco mi humanidad. Pero también no puedo excusarme en eso. El Señor me invita a que yo pueda crecer, que yo le entregue aquello que me está estorbando pensar en esto. Porque de nuevo, aquí está el punto que veníamos comentando y que dijimos al principio en la introducción, lo que pensamos, aquello que elegimos como los focos de nuestro pensamiento, van a ir determinando nuestra vida. Así que, ¿cómo estamos de conscientes sobre lo que estamos pensando? Ahí cobra relevancia lo que dijimos el día de ayer.
si yo le entrego mis ansiedades, mis temores, mis problemas, mis dolores internos, emocionales al Señor, y le permito a Él que Él monte guardia para proteger mis pensamientos, entonces podré escoger los mejores pensamientos. Como dice un dicho, no puedo evitar que los pájaros revoloteen sobre la cabeza, pero puedo evitar que aniden ahí. Es un dicho popular que tiene una gran sabiduría. La decisión es nuestra. ¿En qué pensamos? ¿A qué le dedicamos pensamiento? Esta es la parte que nos corresponde a nosotros. Es la parte activa en la que yo digo, pues voy a concentrarme en Jesús, porque Él encarna todos estos principios que nosotros estamos viendo ahí. Y recuerden, termina Pablo con, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo está destacando este tema de la paz, como ustedes notaron ya, porque si hay algo que nos dificulta la vida, es tener esta angustia en el corazón. Esto hasta nos causa problemas físicos. No solo se queda en nuestra cabeza, las arritmias cardíacas, problemas de subida de presión, todo esto se da justamente porque vivimos en constante tensión. Claro, en la vida hay tensiones, pero no podemos vivir en constante tensión. Esa constante tensión desaparece cuando estamos dispuestos a confiar en la dirección de Dios. Y el Dios de paz va a guardar nuestros corazones. Eso nos permitirá enfrentar la vida, incluso en aquellos momentos, en aquellas circunstancias que pensábamos que no íbamos a poder enfrentar. De eso hablaremos el día de mañana y explicaremos ese famoso texto que está aquí en Filipenses capítulo 4, que a veces mal utilizamos. No digo que con mala intención, pero que no describe realmente lo que Dios nos está diciendo. Pero eso lo veremos el día de mañana. Por hoy, recuerda, en quien tenemos que concentrarnos es en Jesús. Pero cada uno de nosotros también tiene que esforzarse por imitar a Jesús para que quienes nos ven a nosotros puedan realmente reconocer en nuestra vida lo que Dios está haciendo. Que estas virtudes que hemos considerado hoy, lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo amable, no me detuve a explicarlas porque creo que es bastante evidente lo que significan, ¿verdad? Son virtudes cardinales que tienen que ver con el desarrollo del carácter, pero que todas estas virtudes comiencen a verse en nosotros. Pienso que estas virtudes son el resultado de lo que Pablo dirá en Gálatas sobre el fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo eso dará como resultado una vida centrada en lo verdadero, lo honorable, lo justo. Es un solo paquete. Por eso necesitamos permitirle al Espíritu Santo que toque nuestro corazón. Así que vamos a pedirle eso a Dios. Porque si tú como yo reconoces que todavía hay luchas y que tal vez no podemos decir como Pablo, imítenme a mí, entonces hoy le vamos a pedir al Señor que nos ayude a avanzar en esta lucha, a crecer en esta lucha. Porque lo importante no es que nosotros avancemos sin experimentar la derrota. Puede ser que a veces tengamos tropiezos y caídas incluso. Lo importante es levantarnos en el nombre del Señor y seguir avanzando. No martirizarnos, hablaremos de eso un poquito el día viernes, sino poner nuestra fe en Jesús y avanzar. Por eso vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, que nos invita al mayor ideal, que es parecernos a Jesucristo. Él encarna todas las virtudes, incluso aquello que ni siquiera imaginamos, pero en todo lo que es bueno, perfecto, santo, Jesús es el centro. Por eso, ayúdanos a mirarlo a Él, y al contemplarlo a Él, danos la sabiduría para elegir los mejores pensamientos que vamos a permitir anidar en nuestro corazón, para que nos guíen. En el nombre de Jesús oramos. Amén.